Bienvenidos entonces en este día al estudio de la sección 4.2, ¿verdad? Que se llama el producto escalar de dos vectores. A este producto hemos llegado después de haber visto cómo sumar o cómo restar dos vectores. También estuvimos haciendo operaciones en las que multiplicamos un escalar por un vector. Entonces, luego de haber pasado esas operaciones de suma y resta de vectores y de multiplicación de un escalar por un vector, es tiempo de pasar a la multiplicación de vectores o producto de vectores. Existen dos tipos de multiplicación de vectores. El primero es el llamado producto escalar o también se le puede llamar producto punto. Entonces le llamamos producto escalar o producto punto de dos vectores. Eso lo que me dice a mí es que si yo voy a realizar una multiplicación de vectores mediante el producto escalar, el resultado va a ser un escalar. O sea, el resultado de la multiplicación de los dos vectores no va a ser otro vector, sino que va a ser un número, ¿verdad? Va a ser un número, es decir, un escalar. Para poder llevar a cabo la multiplicación de dos vectores mediante el producto escalar, vamos a hacer uso del siguiente teorema. Ese teorema que está ahí debajo del título dice lo siguiente. Si U, vamos a ver tal vez si se puede un poquito más grande, dice si U es igual a, si U es igual al vector cuyas coordenadas son A sub 1, B sub 1 y B igual a sub 2, B sub 2, esas son las coordenadas del otro vector, entonces, pues aquí se viene la fórmula. Y la fórmula dice que para multiplicar dos vectores por el producto escalar o producto punto, que como ustedes pueden ver es un puntito lo que está ahí, dice la fórmula que están viendo ustedes en pantalla, es A1 por A2 más B1 por B2. Ok, entonces esa es la fórmula que vamos a considerar para multiplicar a los dos vectores. Vamos a ver entonces. Noten ustedes que lo que hacemos según este producto, lo que hacemos es multiplicar, al multiplicar dos vectores por el producto escalar, lo que hacemos es multiplicar respectivamente sus componentes en X y sumarlas con el producto de sus componentes en Y. Y eso entonces hace que nos dé el resultado de la multiplicación de vectores. Ojo que por el producto escalar, porque más adelante vamos a ver el otro producto que se llama producto vectorial o producto cruz. Y la manera de resolver ese producto es totalmente distinta a esta, ¿verdad? A esta. Entonces, vamos a resolver un ejercicio primeramente multiplicando esos dos vectores. Entonces, vamos a irnos acá al final, a la guía que viene planteada, para que escojamos ahí un par de problemas, un problema para que lo resolvamos. Bueno, entonces, el primer ejercicio, digamos, vamos a considerar el ejercicio número 8. El ejercicio número 8. Ese ejercicio me da los vectores U igual a 2i más 5j, 2i más 5j, y el otro vector es el vector b igual a 5i más 2j. Y nos piden que multipliquemos esos dos vectores. Ok, entonces la multiplicación de estos dos vectores u y b es tan sencilla que, de acuerdo a esta fórmula, lo único que nosotros vamos a hacer es plantear el producto escalar como la multiplicación de los componentes correspondientes de x. Entonces sería la componente en x de un vector que es 2 por la componente en y del otro vector que es en x del otro vector que es 5.
2 por 5, más la componente en y del otro vector, que es 5, por la componente en y del otro vector, que es 2. Observen cómo es x por x, más y por y. Y luego el resultado pues sería 2 por 5, 10, más 5 por 2, 10, y eso significa entonces que el producto punto o producto escalar de esos dos vectores es igual a 20. Y esta sería entonces la solución. La solución es que el producto punto o producto escalar es igual a 20. Y nada más eso. Nada más eso es lo que hay que hacer. Ahora, dentro del tema de producto escalar, existe una aplicación del producto escalar, ¿verdad? Y es la de encontrar el ángulo que existe entre dos vectores por medio del producto escalar, ¿verdad? Entonces, para encontrar el ángulo entre dos vectores, hay que hacer uso de una pequeña fórmula. Vamos a ver si se la puedo mostrar aquí con el libro. Entonces, vámonos para allá por el título. Aquí nos vamos a quedar. Y aquí está. Ok, entonces vamos a copiar ese teorema para que lo utilicemos para resolver dos ejercicios. Voy a utilizar los mismos vectores. Entonces, bueno, ahí lo voy a poner. Entonces la fórmula dice, ¿verdad? Que sean u y b dos vectores diferentes de cero. Si θ le voy a poner yo es el ángulo entre ellos, entonces la fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores, es la siguiente. Coseno de θ es igual a u por b entre la magnitud de u por la magnitud de b. Esa sería entonces la fórmula. Vamos a buscar entonces un ejercicio aquí en el libro, ¿verdad? Aunque podríamos usar el mismo que acabamos de utilizar, pero que acabamos de resolver, pero vamos a usar otro. Vamos a usar el ejercicio, el número 11. Entonces, en el ejercicio 11 nos piden calcular el ángulo entre los vectores 4i más 5j, calcular el ángulo entre los vectores 4i más 5j y b igual a 5i menos 4j. 5i menos 4j. Esa es lo que nos piden por este momento. Bueno, entonces, para que nosotros seamos capaces de encontrar el ángulo que hay entre esos dos vectores, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula. ¿Y qué nos pide esta fórmula para poder utilizarla? En primer lugar, que calculemos el producto escalar de los dos vectores. En segundo lugar, que calculemos la magnitud de cada uno de los vectores que nos dan. Y en tercer lugar, que calculemos el coseno inverso a través de esta fórmula, ¿verdad? Y eso nos va a dar el ángulo entre los vectores. Entonces vamos a comenzar primeramente por hacer el producto escalar o producto punto. Ese producto escalar o producto punto sería x por x, o sea, 4 por 5, más y por y, o sea, 5 por menos 4. Ahí ves. 4 por 5 más 5 por menos 4. Tenemos el resultado, acá nos da 20 menos 20. 20 menos 20 nos da 0. Entonces, el producto escalar es igual a 0. Una vez habiendo hecho el producto escalar, vamos a calcular la magnitud de cada vector. Vamos a empezar por calcular la magnitud del vector u. Ustedes saben que es la raíz cuadrada de la componente en x, que es 4, más la componente en y, que es 5.
Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, 25 más 16 son 41. En el caso del vector b, su magnitud es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado que nuevamente vuelve a ser raíz cuadrada de 41. Una vez que ya tenemos el producto escalar y ya tenemos la magnitud de cada vector, podemos proceder a encontrar el ángulo entre esos vectores, sabiendo que si despejamos para el ángulo acá, el coseno pasa al otro miembro inverso. Entonces me quedaría coseno inverso de el producto escalar, que nos dio 0, entre la raíz cuadrada de, perdón, entre la magnitud del vector u, que es raíz cuadrada de 41, por la magnitud del vector b, que también es raíz cuadrada de 41. Y por lo tanto, a ver si me ayudan a decirme cuánto les da el ángulo. Después de aplicarle coseno inverso de esta operación, ¿cuánto les da el ángulo? ¿Cuánto les da? Ok, se me hace algo difícil estar yendo a leer el chat porque casi no lo miro desde aquí, pero sí logré leer ahí que alguien le dio 90 grados. 90 grados, así es, eso es, el ángulo entre los vectores es de 90 grados. Su expresión escrita en términos de pi es pi medio, ¿verdad? Entonces significa que el ángulo entre esos dos vectores es pi medio. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Que nos, a la pregunta que nos hicieron, que cuál es el ángulo entre los vectores. Si ustedes graficaran los vectores, en realidad verían que, lo vamos a ver, en realidad verían que en realidad el ángulo entre los vectores, pues aunque no voy a hacer una gráfica perfecta, pero sí se nota que es 90 grados. Entonces voy a graficar, vamos a ver, voy a hacerlo de 2 en 2, 2, 4, 6 para X y lo mismo 6 para Y. Entonces, vamos a marcar el vector 4 para X, 5 para Y. Entonces sería 4 para X, 5 para Y. Tengo ese vector. Ese es el vector U. Y ahora voy a marcar el otro vector que es 5 para X y menos 4 para Y. 5 para X y menos 4 para Y. Entonces vamos a marcar el otro vector. Ahí. 5 para X y menos 4 para Y. Y como más o menos se puede ver, acá entonces, entre los vectores, se forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados entre los dos vectores. Y entonces así es la manera en la que encontramos el ángulo entre dos vectores, utilizando esta ecuación o fórmula, ¿verdad? Ese teorema. Esa formulita para encontrar el ángulo entre dos vectores. Ahora, luego que se encuentre el ángulo entre los vectores, existen un par de teoremas que el libro le da bastante importancia, y es cuando dos vectores son paralelos y cuando dos vectores son ortogonales. Entonces les quiero mostrar eso aquí en el libro. Vamos a ver después de la fórmula. Aquí está. Entonces, dice la definición 422, dice, vectores paralelos. Dos vectores son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Observen, dos vectores son paralelos
si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Eso es importante tenerlo claro, que para que dos vectores sean paralelos, el ángulo tiene que ser 0 o pi. Y un poquito más abajito nos encontramos la siguiente definición, que es la de vectores ortogonales. Entonces dice, los vectores U y B son ortogonales y aclara ahí entre paréntesis o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios. Entonces miren que si nosotros encontramos que el ángulo entre dos vectores es pi medios, entonces podremos decir que los vectores son ortogonales o perpendiculares. Quiere decir que en este ejercicio que nosotros acabamos de hacer, nos encontramos con dos vectores ortogonales, dado que el ángulo entre ellos es pi medios, ¿verdad? Entonces, voy a borrar la pizarra para que hagamos un ejercicio en el que nos van a preguntar si un par de vectores dados es un par de vectores paralelos, ortogonales o ninguno de los dos. Ok, entonces vamos a ver ese tipo de problemas que hay por acá en el libro. Acá están. Dicen estos ejercicios del 14 al 20, determine, y esa es la instrucción que ustedes tienen que copiar. Dice, determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Y luego dice ahí la instrucción, después esboce cada par. Esbozar no es más que graficar, ¿verdad? Entonces lo que nos están pidiendo es que grafiquemos el par de vectores al final. Vamos entonces a elegir cualquier problema, no importa cuál sea. Voy a elegir, digamos, el número, a ver, porque ahorita ya vimos que ese par de vectores nos salió perpendicular. Entonces voy a usar cualquiera, no importa cuál. Voy a usar el 16. En ese ejercicio 16, el par de vectores dice U igual a 2i menos 3j. Y el otro vector menos 9i más 6j. Ok, entonces recordemos, acá puede suceder que los vectores nos den ortogonales, eso significaría que el ángulo entre ellos es pi medios, o pudiera suceder que el ángulo entre los vectores nos dé ya sea 0 o 180 grados, que es equivalente a decir pi, y en ese caso los vectores serían paralelos, pero también puede suceder que no nos dé ni 0 ni pi medios. En ese caso, la conclusión que vamos a poner es que los vectores no son ni paralelos ni perpendiculares. Bueno, entonces veamos a ver cuál es la situación acá. Como lo que tenemos que hacer es lo mismo, que es calcular el ángulo, entonces vuelvo a empezar por la determinación del producto escalar y luego de las magnitudes de cada vector. Entonces, el producto escalar es 2 por menos 9 x por x, más menos 3 por 6. Es decir, y por y. Ahí está. Entonces obtenemos 2 por menos 9, menos 18, menos 3 por 6, menos 18, y por lo tanto el producto punto o producto escalar nos da negativo 36. Ahí lo tenemos. Avancemos ahora a calcular la magnitud del vector u, que es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces tenemos 2 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado. Eso nos da 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4 y 9 más 4 es raíz cuadrada de 13. Vamos con la magnitud de b.
tenemos la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces acá nos va a quedar la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, que es 81, más 6 al cuadrado, que es 36, la raíz cuadrada de 117. Raíz cuadrada de 117. Eso nos da la suma de 81 más 36. Procedamos entonces a encontrar el ángulo entre los vectores. Repito, si el ángulo encontrado es 0 o 180, es decir, 0 o pi, los vectores son entre ellos paralelos. Si el ángulo encontrado, como en el ejercicio anterior, es 90 grados, o sea, pi medios, los vectores son ortogonales. Y si el ángulo fuera cualquier ángulo diferente de esos tres, se dice que los vectores u y b no son paralelos ni ortogonales. Entonces veamos qué sucede. Coseno inverso de el producto punto de los vectores es negativo 36 sobre la magnitud del vector u, raíz cuadrada de 13, por la magnitud del vector b, raíz cuadrada de 117. Entonces, a ver si alguien me ayuda diciéndome el ángulo que le da. ¿Cuánto les da? 157.38 me dio. Eso a mí también me dio 157.38 grados. En este caso de esta respuesta, pues ustedes pueden ver que no coincide ni con los ángulos que tienen que darse para que sean vectores paralelos, ni con el ángulo que se tiene que dar para que sean vectores ortogonales. Por lo tanto, nuestra respuesta sería los vectores u y b no son paralelos ni ortogonales. Los vectores dados u y b no son paralelos ni ortogonales, ninguno de los dos. Eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque ahorita que hagamos la gráfica de esos dos vectores, ustedes van a poder apreciar que en realidad el ángulo entre ellos pues es mucho más grande que los 90 grados que vimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a proceder a graficar esos dos vectores. Esta parte de la gráfica la hago porque la instrucción dice después esboce cada par, o sea, después grafique el par de vectores. Entonces, le vamos a hacer escala de 3 en 3 acá. Tenemos 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9, 3, 6, 9, y menos 3, menos 6, menos 9. Entonces, vamos a graficar el primer vector, que es el vector 2 para x y menos 3 para y. Eso sería 1 doble, 3 ahí. Sería 2 para x y menos 3 para y. 2 para x menos 3 para y. Entonces, el primer vector viene acá. Este es el vector u. El vector u. 2 para x menos 3 para y.
Ahora voy a graficar el vector menos 9 para X, que sería por acá, y 6 para Y. Menos 9 para X y 6 para Y. Ese es acá. Entonces, ese es el vector B. Menos 9 para X, 6 para Y. Partiendo desde el origen ambos, ¿verdad? Ambos vectores partiendo desde el origen. Vamos a marcar un poquito mejor este aquí. Así. Ok, entonces, eso significa que el ángulo entre los vectores es esta separación que tenemos ahí, que dice la respuesta de nuestro ejercicio, que es un ángulo de 157.38 grados. Es importante que les diga, por cuestiones de algún error, de alguna vez que les pase con su calculadora, que el ángulo entre los vectores, como es el ángulo de la parte que está entre ellos, es decir, yo tengo dos vectores, U y B, entonces como el ángulo entre los vectores siempre es el ángulo que está entre ellos, entonces si ustedes ven, por ejemplo, si yo utilizo estos dos marcadores para mostrarles el ángulo entre los vectores, uno dice, ¿verdad?, que el ángulo que se tiene que elegir siempre es el ángulo más pequeño que esté entre ellos. ¿Y a qué se refiere esa expresión? ¿A qué se refiere esa expresión? Bueno, esa expresión se refiere a que ustedes pueden observar que entre estos dos vectores hay un ángulo acá, pero también entre esos mismos vectores hay un ángulo aquí. Solo que el que nosotros elegimos es el más pequeño. Entonces, si yo empiezo a abrir estos dos vectores, empiezo a abrirlos y abrirlos y abrirlos, acá están en el ángulo máximo que ustedes pueden encontrar entre ellos, hablando del ángulo más pequeño, que es un ángulo de 180 grados. Sin embargo, si yo continúo abriéndolos, separándolos, miren que cuando paso acá, entonces yo no voy a elegir el ángulo este, porque este ángulo no es el más pequeño, es el más grande. En este caso, el ángulo que se elige es este de acá. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? La conclusión que podemos sacar es que el ángulo más grande que podemos encontrar al utilizar esta fórmula entre dos vectores es un ángulo máximo de 180 grados. Si a usted le sale un valor mayor que 180 grados, significa que algo hizo mal, ¿verdad? Porque no se puede obtener un ángulo mayor. Bueno, y entonces esto es lo que les iba a hablar el día de hoy, y pues les voy a asignar unos poquitos ejercicios, ¿verdad? Porque ya vieron que el tema está fácil, ¿verdad? Y bueno, mañana tenemos nuestra última clase, entonces les voy a asignar unos ejercicios ahí en la plataforma para que trabajen. Ahorita voy a detener la grabación ya, porque me quieren preguntar algo extra así de la clase. Permítanme un momento.